Gracias, Señor, por lo bondadoso y maravilloso que eres con nosotros, por cómo nos has cuidado, nos has bendecido, nos has dado alimento, Señor, nos has dado de tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas. Te quiero dar gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Gracias, Señor, por su familia, su hogar, sus trabajos. Bendícelos, oh Dios, a cada uno de ellos. Señor, nuestros hermanos que están enfermos, especialmente nuestro hermano Wilmer, queremos orar por su salud. Queremos orar, Señor, para que tú puedas restaurar su cuerpo. Sabemos, Señor, que es una dura prueba la que él está enfrentando, pero sabemos, Señor, que tú te llevas la gloria en cualquiera que sea la situación. Y oramos para que nuestro hermano Wilmer pueda tener paz, pueda tener fortaleza y pueda tener consuelo de parte tuya en su vida, Señor. Oramos igual por su familia, su hija Vanessa, para que tú proveas todo lo que necesitan, sus medicamentos y el sustento, Señor, para sus vidas. Si hay algún otro hermano, Señor, que tal vez no sepamos de su salud, igual queremos orar por ellos para que tú les ayudes y les animes, Padre. Y aquellos hermanos que están un poco desanimados, tal vez, Señor, el enemigo está invadiendo sus corazones o la pereza, la negligencia está llegando a su vida. Oramos también para que recuerden, Señor, el domingo es el día de adoración para tu nombre. Gracias por este tiempo, por este lugar. Y ahora, Señor, nosotros queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes, que nos instruyas a través de este libro de Hechos, Señor. Estamos viendo cómo tú iniciaste la iglesia, cómo inicias, Señor, y el fundamento de la iglesia. Y hoy queremos ver, Señor, las decisiones de hombres que eran pecadores, que se equivocaron muchas veces, pero que confiaban en ti, Señor. Y que eso sirva para nosotros de ejemplo para poder saber cómo amarte y conducirnos en esta vida. Te damos toda la gloria y el honor, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo identificamos un buen café? ¿Cómo podemos identificar un buen café? Algunos dirían, bueno, por el olor. Antes de hacerse tiene un olor peculiar y a la hora de hacerse, uno más delicioso todavía. Otros dirían, no, tal vez tiene de característica un color. Cuando el café está muy oscuro puede ser muy fuerte y cuando está clarito, casi transparente, puede tener un sabor distinto, más agradable para algunos. Por ejemplo, también la comida, las baleadas. ¿Cómo distinguimos que una baleada es buena y otra baleada no es buena? Unos dicen, no, la tortilla. La tortilla es fundamental, tiene que ser una tortilla gruesa, esponjosita, suave. Otros dicen, no, la característica de una buena baleada es tostada, dicen algunos, durita, crujiente. Qué interesante que nosotros sabemos distinguir características para la comida, incluso para la ropa, para los carros. Cuando un hombre o una mujer está buscando comprar un carro, empiezan a ver las características del carro, el año, el modelo, el tipo de motor, si tiene un golpe u otro golpe. Y sin duda alguna, las características son importantes en la toma de decisiones. Y esta mañana, nosotros a través del pasaje que estamos viendo, vamos a ver la fe de estos primeros discípulos en cuanto a cómo ellos tomaban decisiones, pero sobre todo, este pasaje nos va a enseñar y va a resaltar tres características espirituales que se manifiestan a la hora de buscar la voluntad del Señor. Y eso va a ser lo que vamos a ver hoy, 3 puntos. El pasaje se divide de una manera natural, pero vamos a ver 3 características espirituales que se manifiestan o que tienen que estar en la vida de aquel que busca la voluntad del Señor. Estos primeros discípulos las mostraron, estas características. La primera es sumisión, la segunda es fundado en la verdad y la tercera es dependencia en el Señor. 3 características espirituales que se manifiestan al buscar la voluntad del Señor. Hermano, y si tú te estás preguntando cuál es la voluntad del Señor para mi vida, pues mira este pasaje, estudia este pasaje y aprende cómo el ejemplo de estos hombres puede servir para tu vida y la mía en cómo buscar la voluntad del Señor. Yo creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo sabemos la voluntad del Señor? ¿Cómo sabemos si nos mudamos de hogar o no? ¿Cómo sabemos si entramos a este trabajo o no? ¿Cómo sabemos si vamos a estudiar esta carrera o no? ¿Cómo sabemos si nos vamos a casar con esta persona o no? Y vamos a ver hoy 3 características espirituales que nos van a servir de ejemplo para cuando nosotros busquemos la voluntad del Señor. Sumisión al Señor, fundado en la verdad y dependencia en el Señor. Recuerdan que el libro de Hechos nos está narrando el inicio de la iglesia y todavía el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre ellos.
Ellos están esperando. Miren versículo 5. Perdón, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces tenemos a los discípulos aquí esperando una promesa del Señor. Y miren ahora el versículo número 12. Entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es decir, en primer lugar, estos discípulos obedecen la palabra del Señor y el Señor les dice, esperen, no se vayan a ir de Jerusalén, quédense, aguarden un momento en Jerusalén, porque la promesa del Padre va a llegar a sus vidas. Y la pregunta que sin duda alguna se hacían ellos, ¿cuándo el Señor va a responder a esa promesa? No sabemos, ellos no tenían certeza, solo tenían las palabras de Jesús que les dijo, esperen un momento. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Sin duda alguna, esperar. De hecho, Lucas 24 menciona cómo ellos volvían gozosos al templo después de la resurrección de Jesucristo, porque ellos anhelaban todo lo que el Señor estaba a punto de hacer en sus vidas. Y la pregunta también es, ¿qué debemos de hacer nosotros a la hora de no saber qué decidir y estar en ese proceso de tomar una decisión? Pero sin duda alguna, lo que el Señor quiere es que aprendamos como estos hombres, que ellos se sometieron, ¿a qué? A la voluntad del Señor. Ellos se sometieron al Señor, ellos se sometieron a lo que Él les había dicho. Versículo 4 les dice, esperen, y versículo 12, ellos muestran cómo estaban esperando. Y aquí hay unos datos interesantes. Versículo 12, ellos volvieron a Jerusalén porque ellos estaban en el monte del Olivo, monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. El mismo texto nos dice cuánto tiempo de camino era, camino de un día de reposo. Y es que para los judíos en ese tiempo, el día de reposo ellos no podían caminar más de 1 kilómetro, es 1100 metros más o menos, pero aproximadamente no podían caminar más de 1 kilómetro. Entonces ellos regresan. ¿Y a dónde entraron? Versículo 13. Y entrando, subieron al aposento alto. Ahora, este aposento alto era una casa, era un hogar donde ellos estaban hospedando, pero era un segundo piso. De hecho, esa es la idea de aposento alto. Estaban, por decirlo así, en un segundo nivel. Y probablemente este lugar era conocido para ellos. Ellos estaban morando ahí. De hecho, eso es lo que dice ahí. Subieron al aposento alto, donde moraban, donde permanecían, donde continuamente ellos estaban viviendo. Y aquí viene un dato interesante. ¿Quiénes eran los que estaban en ese lugar? Y nos da una lista de 11 hombres. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quién falta, hermanos? Eran 12 los apóstoles de Jesús. ¿Quién falta? Judas, pero Judas Iscariote, Judas el traicionero, ¿se acuerdan? Judas vendió al Señor Jesucristo, lo traiciona y él se aparta del grupo. Pero quedan estos 11 unidos, juntos. De hecho, el versículo 14 nos explica el corazón y la unidad que había en cada uno de ellos. Versículo 14. Todos estos perseveraban o persistían unánimes. La idea de la palabra unánimes quiere ver con una igualdad de mente, una igualdad de alma. Todos estaban unidos en el mismo pensamiento. Pero no solamente en un mismo pensamiento, sino que estaban unidos ¿en qué? En oración y ruego. En realidad ahí son dos palabras, pero en el griego es una sola palabra que habla de una oración constante, una oración incesante. Por eso es que los traductores de la Biblia ponen oración y ruego, para como enfatizar o remarcar la idea de que ellos no dejaban de orar. Y miren qué dice también el versículo 14. Estaban estos hombres con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sin duda alguna las mujeres, o probablemente las mujeres que se menciona acá, eran las mujeres que participaron en el ministerio de Jesús. Y recuerdan, ¿quién está escribiendo Hechos? Lucas. Y Lucas está recordando, resaltando el valor y la importancia de la mujer en el ministerio del Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, en el Evangelio, nos relató cómo las mujeres eran tan influyentes o importantes y necesarias en el ministerio del Señor, contrario a lo que la cultura en ese tiempo decía.
la mujer no vale, la mujer es solo una posesión, la mujer tiene que quedarse en la casa. Pero Lucas resalta esa idea que las mujeres también son parte del ministerio, no liderando, no predicando, pero sí de una manera apoyando el ministerio. Y eso es lo que vemos acá. Y miren qué interesante, y esto también sirve para destronar la idea de los católicos que rezan a María. Ahí no le están rezando los apóstoles a María. Ellos están junto a ella orando a Jesús, orando al Padre. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. La idea de esa palabra o ese adverbio es junto a ellos estaba María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Ahora, estos primeros 3 versículos, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran la sumisión de estos discípulos. Nos muestran la sumisión que ellos tenían al Señor Jesucristo. Él les da una promesa, pero mientras viene la promesa, ellos están esperando. Ellos están gozosos y no están de brazos cruzados. Ellos están avanzando en su espiritualidad, ellos están confiando, y de hecho esa es la idea que muestra el versículo 14, perseverando o persistiendo unánime. No estaban deprimidos, no estaban tristes. De hecho, Lucas dice que ellos estaban con gozo, esperando la respuesta, la obra del Señor en sus vidas. Y esa es la primera característica espiritual que nosotros debemos manifestar a la hora de buscar al Señor, la sumisión. Someternos, obedecer la palabra del Señor debe ser una característica inherente a nuestras vidas. Así como dijimos, el café con buen aroma, sin duda alguna es rico. Bueno, el cristiano sometido a Dios debe resaltar en tu vida y en mi vida. De hecho, en esta iglesia, la sumisión debe ser parte de nuestras vidas. Debe de notarse cómo nosotros nos sometemos y obedecemos al Señor. Pero a veces, hermanos, como muchas veces vemos mandatos en la Biblia, vemos órdenes en la Biblia, vemos instrucciones de parte de Dios en la Biblia y no las queremos obedecer. No las queremos obedecer y hacemos tal vez lo que nos conviene o lo que nosotros pensamos que es mejor para nuestras vidas, pero tenemos la palabra del Señor para que nosotros creamos en ella, pero también para que obedezcamos. Y el Señor aquí nos muestra la fe de estos primeros discípulos, cómo ellos confiaban en Dios, pero esperaban también en Dios. Y hoy en día vemos tantos casos dolorosos, incluso dentro de nuestra iglesia, como personas y hermanos no obedecen al Señor. Saben los mandatos del Señor, saben que eso es prohibido, pero aún así lo hacen. Se meten con personas que no son creyentes, hacen trabajos que no son legales. No están obedeciendo la palabra del Señor. No están perseverando y sin duda alguna, estos hombres están perseverando juntos en oración. Y eso nos recalca y resalta la idea de cómo la iglesia también tiene que permanecer junta. Ahí habían 11 hombres, no estaba Pedro solo, no andaba Juan allá solito orando. Ellos estaban juntos, estaban acompañados, estaban en el calor de la unidad. Y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Porque muchas veces podemos llegar a pensar, no, es que yo amo a Dios y yo lo voy a obedecer en mi casa. Claro que lo hay que obedecerlo en la casa. Pero la iglesia, este cuerpo, es importante y es necesario para el Señor. Versículos 13 y 14 nos muestra una pluralidad de hombres y mujeres. Todavía no está formada la iglesia, pero en ese momento ya estaban juntos, en un mismo sentir, en una misma idea. Y por decirlo así, ¿tú apoyas las ideas de la iglesia? ¿Tú estás de acuerdo con lo que la iglesia enseña? ¿Tú estás unido al pastor y a los líderes como un solo cuerpo? ¿O cuando se para uno de los líderes o el pastor y tú dices, no, eso no. Todo lo demás que enseñan sí, pero eso en particular no. No hay unidad, no hay compañerismo, no hay armonía entre nosotros. Y la palabra del Señor está exhortando a nuestras vidas a que en primer lugar nos pongamos alineados en una sola mente. Ahora, no son mis pensamientos los que van a seguir, no son los pensamientos del pastor o de un líder, no. Esos pensamientos los dejamos a un lado, son los pensamientos de Cristo, es la palabra de Cristo, es la voluntad y la voz de Cristo. Yo no vengo aquí para contarles una historia mía, yo no vengo aquí para contarles cómo me siento, qué me pasó esta semana, para eso podemos irnos a tomar un café, pero aquí hablamos y mencionamos la palabra del Señor, porque eso es lo único que va a edificar tu vida, eso es lo único que va a ayudar a que tu corazón, tu vida y tu mente
puedan amar y conocer verdaderamente al Señor. Por ejemplo, los miércoles en la noche. Porque hay muchos hermanos que no están viniendo los miércoles a orar. Todos estos estaban perseverando, persistiendo juntos en un mismo sentir en oraciones y ruegos. De hecho, los miércoles tenemos la oportunidad de expresar algunas situaciones que pasan. Se mencionó el caso del hermano David, el caso del hermano Wilmer y el caso de muchos hermanos que están padeciendo situaciones difíciles. El miércoles tenemos la libertad de poder hablar y decir, hermanos, oren por esta situación porque estoy mal. Oremos por aquella persona porque está pasando necesidad. Y juntos oramos al Señor. Así que, hermanos, los exhorto a que juntos podamos ser una iglesia sometida, una iglesia que se entrega, una iglesia que obedece al Señor. Y hace poco tuvimos, ¿verdad?, la serie de los 10 mandamientos, y por ahí mencionábamos un versículo de Juan que decía que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados, no son difíciles. Y los mandamientos del Señor, y esto se los recalco una y otra vez porque fue tan importante y necesario para mi vida entender esto. Los mandamientos del Señor no son prohibiciones para amargarme la vida, para arruinarme la vida, sino para protegerme. Y yo siempre pongo esta ilustración. Ustedes han visto que en las calles hay letreros, ¿verdad? Hay señales, semáforos de cómo conducir, bajar la velocidad, hacer un alto. Ahora, ¿para qué están esas señales? ¿Para hacer más aburrida la conducción o para protegernos? Para protegernos. Si no estuviera un semáforo, si no estuvieran esas señales ahí, habrían muchos más accidentes. Bueno, así miren la palabra del Señor. No lo miren como es que el Señor nos está prohibiendo, porque yo he escuchado y muchas veces me han dicho, ¿y en tu iglesia qué prohíben? En mi iglesia no prohíben nada. El Señor me recomienda a través de su palabra hacer esto y lo otro por mi propio bien. Y si yo lo desobedezco y si yo no le hago caso, yo recibiré consecuencias, yo recibiré castigo, yo recibiré la disciplina del Señor. Y ahí es donde llegan muchos hermanos y diciendo, no sé por qué me pasa esto a mí. Y sin duda alguna hay que ver las decisiones que uno toma para ver cómo el Señor está disciplinando su vida o está también dando un juicio a las decisiones y a la situación de su vida. Pero en primer lugar, la característica espiritual número 1 que mostramos en este pasaje es sumisión al Señor. Ellos estaban sometidos, obedeciendo al Señor. Pero miren conmigo ahora el versículo 15. Vamos a ver la segunda característica que se manifiesta a la hora de buscar la voluntad del Señor. Versículo 15. En aquellos días, bueno, sin duda alguna, no era el mismo día del versículo 12. No sé cuántos días pasaron, pero pasó en algún momento de tiempo, por lo que dice ese versículo 15. En aquel día o en aquellos momentos, no sabemos, y yo se lo dije, no sabemos ese espacio de tiempo en el que Cristo se va, Él les da la promesa, ellos se regresan, y en Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando ese momento, pero mientras están esperando, ellos están pensando en el Señor. Y miren lo que dice Pedro. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ya no solo eran 11 hermanos. ¿Cuántos eran? Y los reunidos eran como 120 en número. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero esta iglesia creció rápido. 11 hombres que estaban fervientes en la oración con mujeres y los otros discípulos. Luego el número creció rápidamente. Reunidos eran como 20 en número. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Y dijo, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio o en esta obra. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió o compró un campo y cayendo de cabeza o reventándose la cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more. Y dice, tome otro su oficio. En este momento, Pedro no solo está orando, no solo está esperando, sino también está pensando en la palabra del Señor. Y esa es la segunda característica. No solo es obediencia, no solo es sumisión al Señor,
sino que la segunda característica es fundado en la verdad. ¿Qué es lo que Pedro habla? Era necesario que se cumpliera la Escritura. Y el versículo 20 nos va a retomar o hacer referencia a dos salmos en el Antiguo Testamento. Salmo 69, que es la primera parte, y el Salmo 109, que es la segunda parte. Ahora, qué interesante que este hombre se levanta, no para dar un comentario del clima, no para dar un comentario de cómo se siente o de lo que él piensa que hay que hacer. Él se levanta para hablar la palabra de Dios. Él se levanta para decir la verdad del Señor. Y eso sin duda alguna muestra cómo la palabra del Señor estaba en su corazón, cómo la palabra del Señor estaba en su mente, y eso es lo que salía por su boca. Ahora, yo no veo que nadie se oponga en el texto. Yo no veo que nadie, gracias, yo no veo que nadie muestre una oposición ante lo que Pedro está diciendo, porque todos, sin duda alguna, estaban de acuerdo o entendían lo que Pedro estaba trayendo en mente. Y sí, se menciona un caso horroroso de parte de Judas, de cómo él fue y su muerte, y eso nos va a introducir a la sucesión de Judas. Pero es interesante cómo Pedro tiene en mente y en su corazón la palabra del Señor. Y esto es un recordatorio para nosotros de cómo debemos manejar y tener las Escrituras en nuestra mente y en nuestro corazón. Imagínense, pasaron algunos días, dicen, en aquellos días, no sabemos cuánto tiempo, pero se levanta Pedro reflexionando en la palabra de Dios, y habían 120 personas, y se dirige a ellos y dice, era necesario que se cumpliera la Escritura, o es decir, miren este hecho. El acontecimiento de Judas no fue casualidad. El acontecimiento de Judas no fue algo que pasa desapercibido. Era una profecía, y nos remonta, dice, el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién era Judas? Y ahí se nos describe un poco de él. Este fue un guía, o fue el que fue el guía de los que prendieron o arrestaron a Jesús. Versículo 17, miren ese versículo importante por lo que va a suceder después. Y este Judas era contado con nosotros. De hecho, ahí dice, tenía parte de la herencia con nosotros, o tenía parte en este ministerio. Versículo 18, este pues, con el salario de su iniquidad, y aquí nos describe qué es lo que hizo Judas con aquellas 30 piezas de plata con las que vendió a Jesucristo. O no solamente con eso, de hecho Judas era el encargado de manejar las finanzas del grupo de los apóstoles. Él tenía la bolsa, dicen los evangelios, él tenía en su poder el dinero con el que se usaba para el ministerio de Jesús. Pero dice, con el salario de su iniquidad, o decir, con un salario desleal, con un salario impío, compró un campo. Mateo dice que él se ahorcó. No es una contradicción a lo que vemos aquí, sino más bien si unimos los dos relatos, nos da la idea cómo Judas se ahorca, y por ahorcarse tal vez la cuerda no aguantó mucho y se cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué horrenda muerte, hermano. Qué horrenda muerte a este hombre. Versículo 19, y esto fue notorio a todos los habitantes en Jerusalén. Esto fue notorio a todas las personas que estaban viviendo en Jerusalén. No era algo que ignoraban. Y de tal manera, miren, que aquel campo se llegó a llamar en su propia lengua Aceldama. Y ahí nos dice, ¿qué quiere decir eso? Campo de sangre. Pero aquí viene lo importante, versículo 20. Y eso es lo que Pedro estaba tratando de comunicar o reflejar esta característica espiritual. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Cuando tú tomas una decisión, tiene que ir con respecto a la palabra de Dios. Cuando tú quieres pedir o dar un consejo, tiene que ir con respecto a la palabra de Dios. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios, no vas a poder hacerlo y vas a tomar decisiones incorrectas. Vas a tomar decisiones que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, porque la palabra del Señor no mora en ti. Porque la palabra del Señor no vive en ti. No vas a poder enseñar correctamente como el Señor quiere, como en este caso Pedro sí lo hizo,
porque la palabra de Dios estaba en su vida. Estaba no solamente guardada en su casa, sino en su corazón. Y en ese momento él reflexiona. Salmo 69, sea hecha desierta su habitación, hablando de Judas, y no haya quien more en ella, dando una profecía de Judas. Y miren cómo lo une Salmo 69 con el Salmo 109, y tome otro su oficio. Y si uno, tal vez no tenemos tiempo ahorita, si uno va a ese pasaje, vemos cómo David está orando al Señor para que el Señor castigue a sus enemigos, porque eran enemigos que estaban dándole maldad a la bondad que él hacía. Y él ora y dice, Señor, que otro tome su oficio, o que caiga maldición sobre esta persona. Con respecto a esas dos referencias, dice en el versículo 21 al 22, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Y esa es la propuesta de Pedro. Y esa es la propuesta que pone en la mente. Bueno, hay un espacio, éramos 12, ahora solo habemos 11. Hay un espacio que necesita ser cubierto. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 109, hay otro que tiene que tomar su oficio. Hay otro que tiene que tomar su lugar. Miren qué interesante Pedro, que él no los convence. Él no, de hecho, no pone como intervención y dice, yo tengo un amigo y vamos a poner a mi amigo porque es muy cercano a mí. Y esto pasa muy seguido en la iglesia. Y es un problema, porque Pedro no está queriendo convencer acerca de lo que él quiere, de sus favoritos, de sus personas más cercanas. Él está siendo objetivo conforme a la palabra de Dios. Y dice, es necesario que de estos hombres, porque eran 12 los que Cristo escogió, pero andaban más de 12. En una ocasión contaron 70 y más de 70, y esos eran discípulos de Cristo. Imagínense entonces permanecer a un grupo grande, pero permanecer entre el montón. Claro, nosotros tenemos los nombres de los 12 y los ponemos como figuras principales, pero atrás de esos 12 había muchos más. Y eso nos habla de cómo hombres y mujeres estaban esperando su momento y el tiempo necesario para servir al Señor. Ninguno de ellos andaba buscando figurar como líder, ninguno de ellos andaba buscando sobresalir, sino que esperaron. Y miren, estos hombres, dice, han estado con nosotros todo el tiempo del Señor Jesucristo. Es decir, también lo escucharon a Él, también lo vieron a Él, comenzando el bautismo hasta que el día fue recibido arriba. Y es necesario que uno de estos sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, no solamente pone la propuesta, sino que también pone unos requisitos. Y eso es importante. Pone unos requisitos en el versículo 21. Estos hombres que han estado con nosotros. No tiene que ser alguien de aparte. No tiene que ser alguien de afuera. No tiene que ser alguien extraño. Tiene que ser de nosotros. Y que vio al Señor Jesucristo, que estuvo con Él, que comió con Él. ¿En qué momento? Desde que comenzó el bautismo de Juan desde que comenzó con Juan el Bautista hasta el día que fue recibido arriba. Y es necesario que uno ahora lo pongamos como testigo y sea también testigo no solamente de lo que Él hizo, sino también de su resurrección. Esto nos habla de los requisitos que hay en la iglesia, de los requisitos que tenemos que cumplir. Pero no dice, miren, yo tengo un pariente ahí y lo vamos a involucrar porque él es muy bueno en esto. No, él pone como requisito lo mismo que los apóstoles cumplieron. Estar viendo presencialmente o físicamente a Cristo y ser testigos de su muerte y de su resurrección. Y los requisitos en la iglesia son necesarios. A veces las personas se molestan por poner requisitos, pero no es porque a mí se me antojan, es porque la palabra de Dios ha ordenado cómo los hombres y las mujeres tienen que servir, tienen que hacer en la iglesia. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros no obedecemos esos requisitos, si nosotros no ponemos cuidado y no ponemos celo a estos requisitos de la palabra de Dios, la bendición de Dios no va a estar sobre la iglesia. La guía y el cuidado de Dios no va a estar sobre la iglesia. Por eso es importante examinar la palabra de Dios y evaluar las personas. Y eso es lo que dice Timoteo. Me está llamando
Rolly, para que lo pueda llamar, no sé si les pasó algo. Eso es lo que dice Timoteo. Y vayan conmigo a capítulo 3, 2 Timoteo. Perdón, 1 Timoteo capítulo 3. Pablo dando instrucciones de cómo se tiene que ordenar la iglesia, de cómo tiene que, a un joven pastor, Timoteo, le da una carta de cómo tienen que conducirse en la iglesia. Y en el capítulo 3 empieza a darles a requisitos. Y si ustedes miran en sus Biblias, ahí dice requisitos de los obispos, requisitos de los líderes, de los ancianos, de los pastores. Pero no solamente los pastores tienen que tener un requisito, no solamente los que están predicando tienen que tener un requisito, sino que también los que sirven tienen que tener requisitos. Miren el versículo 1, palabra fiel, si uno anhela obispado, buena obra desea. Pero no solamente el deseo es bueno, hermano, yo quiero predicar, qué buen deseo, pero es necesario que esta persona o este líder sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y esto sobresale. Un hombre que no sea bueno para enseñar no puede predicar. No porque no se lo merezca, sino porque la palabra del Señor lo dice. Versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y sigue mencionando una lista, que gobierne bien su casa, que sea un hombre ejemplar de los de adentro y como los de afuera. No una persona nueva que no conozca la Biblia, porque el enemigo estará en esa situación. Versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Pero miren ahora este punto, versículo 8. Los diáconos, asimismo, o de igual manera, deben ser honestos, no dados al vino, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y aquí está el versículo 10, a este versículo quería llegar. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Estos también sean puestos en examinación. Estos sean puestos en evaluación. Hermanos, la iglesia no puede poner a servir a cualquiera. Con mucho respeto y con mucho temor lo digo. No es porque queremos cortar o queremos limitar el servicio de las personas. Queremos ser fieles y obedecer la palabra del Señor. Y lo que pasa es cuando bajamos los estándares del Señor y empezamos a ceder a una y otra cosa, la bendición del Señor no va a estar en nuestras vidas. La bendición del Señor no va a estar en nuestra iglesia. Ahora, no es que son personas excelentes, personas que levitan y personas que son superdotadas, que han estado en seminarios y en escuelas teológicas. No, son personas sencillas, pecadoras, como los discípulos, como los apóstoles. Eran pescadores, ni siquiera tenían una profesión que les solventaba mucho su situación económica. Pasaban muchas situaciones difíciles. Pero tenían un gran interés y un gran celo por obedecer la palabra del Señor. Hermano, ¿y qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de tu vida y de la mía? ¿Cómo estás siendo ante el Señor? Más adelante vamos a ver cómo Pedro o cómo escogen a estos dos hombres, y hay algo bien interesante ahí, porque los dos eran hombres dignos del ministerio. Los dos hombres eran capaces de poder cumplir esa tarea. Pero ellos tuvieron que entender que solo había espacio para uno. Ellos tenían que comprender que el ministerio no era para los dos, solamente para uno. Y lo que más me encanta es como cuando existen este tipo de cosas y el pueblo de Dios, en vez de pelear, en vez de buscar y en vez de afanarse, decir, no, ese es mi lugar y lo voy a buscar. Y eso es lo que pasa en el mundo, ¿sí o no? Para buscar un lugar de presidencia, un lugar ejecutivo en las empresas, uno pelea, uno hace trampa, uno miente, uno desacredita al otro. Pero en el pueblo de Dios no es así. En el pueblo de Dios aceptamos la voluntad del Señor y gozosamente permitimos o cedemos el lugar a otro. Si hay alguien mejor que mí, bienvenido sea, que ayude en la obra de Dios. Yo no tengo que poner tropiezos, yo no tengo que poner pruebas para esa persona o entorpecer el camino para esa persona. De hecho, me tengo que acercar y aprender a esa persona. Ver cómo esa persona me puede enseñar a mí, yo enseñarle a esa persona. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia. Por eso, este capítulo de Hechos realmente no habla o no exhorta en cuanto a qué requisitos debemos de tener, pero quise hacer notar ese énfasis importante
Porque Pedro, guiado por la palabra de Dios, supo qué hacer. No fue alguien que se le ocurrió, que pasó por ahí, de hecho, no se dice que era una persona que tenía muchas capacidades ni muchos recursos, sino aquellos que permanecieron fieles, que estuvieron todo el tiempo en el ministerio con Cristo y con nosotros, uno de esos se ha puesto. Y eso nos lleva a la tercera característica espiritual que se manifiesta a la hora de buscar la voluntad del Señor. Número 1, sumisión u obediencia al Señor. Número 2, ser fundado o arraigado en la verdad del Señor. Y número 3, dependencia en el Señor. Versículo 23. Y señalaron a dos. Miren qué interesante. Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre o como apodo Justo, y a Matías. Dice un predicador, qué buen apodo se ganó este hombre, Justo. ¿Qué nos gustaría a nosotros tener ese título hoy en día? No viene aquella persona, la persona justa o el justo. Sin duda alguna eran nombres espirituales. Y luego Matías, que no se da descripción de él. ¿Por quién elegirían ustedes? Eran dos hombres que estuvieron sirviendo al Señor, se esforzaron, perseveraron en el camino. Y eso lo vamos a también ver en Hechos 6. Cuando la iglesia empieza a crecer, cuando la iglesia empieza a aumentar, Hechos capítulo 6, en aquellos días creció el número de los discípulos y había una situación ahí que las viudas estaban siendo desatendidas. Y los discípulos dijeron, no es justo que nosotros atendamos las mesas y que también estemos predicando. Necesitamos más gente que nos ayude. Y vamos a hacer una propuesta. Nosotros, dicen los apóstoles, vamos a persistir en la oración y en el misterio de la palabra. Lo más importante, lo que tiene que ser primordial en la iglesia. Y después vamos a buscar hombres virtuosos, llenos del Espíritu Santo, para que puedan servir a los demás hermanos. Ahora, otra vez, no se busca personas que están fluctuando en la fe, no se buscan personas que son inconstantes, no se buscan personas que son inmaduras en la fe. ¿Y eso cómo lo logramos, cómo llegamos a tenerlo? Porque uno diría, hermano, pero yo tengo 40 años en la fe, 40 años en la iglesia. Eso no nos determina como maduros. Eso no nos ayuda a determinar cuánta espiritualidad tenemos, sino nuestras vidas, el fruto que nosotros representamos, la manera en que respondemos, la manera en que actuamos, la manera en que saludamos y ayudamos a otros, la manera en que evangelizamos. Eso demuestra la madurez que hay en nosotros. Decía un predicador, de hecho, la persona que anda diciendo que es madura, sin duda alguna no lo es, porque anda queriendo promoverse, anda buscando, creyendo alcanzar madurez. Y todos, hermanos, todos en la iglesia debemos llegar a la madurez. La meta es Cristo. La meta no es un líder, la meta no es una persona, la meta es el Señor Jesucristo. Y todos nuestros ojos deben ser puestos en Él. Porque si ponemos los ojos en el hombre, nos desanimamos. Yo fallo, los líderes fallan, cualquier otra persona falla, hasta los grandes predicadores tienen muchos problemas. Pero Cristo nos mostró el camino verdadero para poder servir a Él. Entonces dicen, hay dos, Justo y Matías, José y Matías. ¿Y cómo decidimos esto? Versículo 24. Y orando dijeron, y esto es lo que quiero resaltar, orando dijeron, tú Señor, conoces todos los corazones o el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos tú has escogido. Y la idea de ese verbo, has escogido para ti mismo. No has escogido solo para el ministerio, es para ti mismo. Lo has escogido para el ministerio, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse. Y eso es interesante. Algunos comentaristas o algunas interpretaciones de esa frase, para irse a su propio lugar, aseguran que Judas va a ocupar el lugar más tormentoso en el infierno por haber entregado al Hijo de Dios. Entonces ellos oran y dicen, Señor, tú conoces. Nosotros podemos estar cegados a través de estos hombres, nosotros podemos conocer lo que estos hombres hacen a los ojos de las personas, pero tú conoces el corazón de ellos. Tú conoces verdaderamente el corazón de ellos y muéstranos a cuál de ellos has escogido para que ocupe el lugar o el ministerio y apostolado de Judas. Versículo 26, y eso sí no se los recomiendo, y les echaron suertes
y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, ¿está mal echar suerte aquí? No. En el Antiguo Testamento ellos así decidían o así conocían la voluntad del Señor. De hecho, el Señor hizo para el pueblo de Israel un procedimiento en el que ellos podían tomar la decisión de esto y lo otro. Y ellos oraban al Señor, se mantenían en comunión con el Señor y tiraban unas piedras. Esas se llaman Urim y Tumim y las manejaba el sacerdote. Y a medida de esas piedras daban una respuesta, ellos hacían caso a algo o no hacían caso a algo. Y aquí, como todavía no está, es un periodo de transición, ellos están tal vez arrastrando esa costumbre. Algunos comentaristas dicen echar suerte es malo. Yo no lo miro malo, pero no es algo que yo motive a las personas a hacer, no es algo que nosotros debemos hacer. De hecho, echar suertes no tiene que ser también con una connotación negativa o mala, porque muchas personas lo asocian a los juegos de azar. Y sí, la palabra aquí es azar, suerte, al destino, dicen algunos. Pero no necesariamente lo que están haciendo estos hombres aquí es malo. Y piensen en esto. Pedro está pensando en la palabra del Señor. Hay un lugar para que ese apostolado, para que ese ministerio se siga cumpliendo. Pero luego el Señor en Hechos capítulo 9 se le presenta a Pablo, que dice que él es el último apóstol. Él es como el abortivo, dice. Ahora entonces y surgen algunas dudas. ¿Qué pasa aquí con Matías? ¿Es o no es? Sin duda alguna, yo lo que veo que está pasando en este texto es que Matías está siendo solamente un sucesor para el ministerio que se estaba desarrollando en ese momento. Después ni se menciona a Matías, después no se dice qué pasa con ellos, pero la Biblia nos dice en el libro de Hechos, como Pablo es escogido directamente por Dios para llevar este ministerio. Entonces, lo fundamental o lo sobresaliente aquí no es tanto cómo eligieron el procedimiento que tomaron de Matías, sino el corazón, la intención que tenían ellos. La dependencia en el Señor es la tercera característica que nosotros debemos mostrar. Obediencia, fundado en la verdad y dependencia en el Señor. Orando dijeron, Señor, tú conoces las cosas. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿y entonces qué hacemos nosotros si ya no vamos a echar suertes y tenemos que poner a una persona en este cargo y en el otro? ¿Qué hacemos? Bueno, hermanos, lo que la misma palabra del Señor nos dice, orando, y en la multitud de consejeros va a haber sabiduría. Si yo digo, no, es una cosa, pero tal vez otra persona dice otra cosa, hay que consensuar eso. Hay que ver de qué manera entendemos una propuesta y la otra propuesta y se suma a otro hermano. Ahora, vamos a escuchar voces espirituales, vamos a escuchar personas que son maduras, vamos a escuchar personas que tienen temor por el Señor y que su fin y su corazón es cuidar la iglesia, ver cómo prosperamos o cómo hacemos crecer la iglesia. Pero otra vez, ellos no están actuando bajo sus recursos, bajo sus medios, a lo que a ellos les conviene. No están promoviendo personas que sean inmaduras, que sean personas nuevas. No, están proponiendo y están poniendo personas que tienen un respaldo de parte del Señor. Y esa es la exhortación para nosotros en esta mañana. Esas tres características deben estar en nuestras vidas a la hora de tomar una decisión. Y esto lo podemos hacer en cualquier decisión. Un trabajo, mudarnos de hogar, estudiar, comprometernos con una persona. Sumisión al Señor, fundado en la verdad y dependencia en el Señor. Si nosotros buscamos o mostramos estos tres filtros en nuestra vida, sin duda alguna, la voluntad del Señor la vamos a encontrar. Y uno tal vez quisiera, y he escuchado muchas personas que dicen, no, quisiera que Dios me hablara y me dijera, esta es la voluntad. Hermano, el Señor ya habló. Él ya lo dijo todo en su palabra. Tal vez el caso específico y tan puntual y detallado de tu vida no te lo va a decir, pero hay una voluntad general del Señor para nuestras vidas. Y lo dice Tesalonicenses, la santificación. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que sea santa, que sea apartada del mal. Si la iglesia obedece al Señor, si la iglesia tiene el filtro de la palabra de Dios para hacer o no hacer algo, y si la iglesia depende del Señor, la iglesia va a ser santificada. Pero si no lo hacemos, no va a ser santificada y no va a haber bendición de parte del Señor. Y por lo tanto, las decisiones que tú tomes en tu vida no van a ir con respecto a la voluntad del Señor. Entonces, hoy terminamos viendo la fe de estos primeros hombres, cómo esperaron, se mantenían ansiosos por la promesa del Señor, pero mientras mostraban características espirituales que manifestaban a la hora de buscar la voluntad del Señor. Y sin duda alguna, el Señor los bendijo grandemente y usó a estos hombres.
Si tú quieres que el Señor te use, si tú quieres que el Señor te respalde, si tú quieres que el Señor esté en tu vida, obedece la palabra del Señor. Esto va a molestar a muchas personas. Esto va a traer discusión entre muchas personas que no aman al Señor, que no obedecen la palabra del Señor. Pero si nuestra meta es ser fiel como iglesia al Señor, no importa que se enojen los demás. Con tal obedezcamos y honremos al Señor, eso es más importante. Amén. Oramos.